Vamos a enfocarnos en el capítulo 4 de Daniel. ¿De acuerdo? Entonces, yo quisiera empezar con una pregunta. Una pregunta que parece medio obvia, pero la pregunta es, ¿crees en Dios? Entonces tú dices, sí, pues somos una iglesia, ¿no? ¿Cómo vamos a creer en Dios? Lo curioso es que cuando uno hace esa pregunta y la hace desde afuera, la verdad es que a veces no trae mucha información la respuesta. Porque si alguien te dice, sí, sí creo en Dios. Ya, ¿en qué Dios crees? ¿En el Dios de tu intuición? ¿En el Dios que te parece? ¿En el Dios que te han contado cómo es? ¿En el Dios de la religión y de las reglas solamente? Donde quieras, tienes que hacer un montón de cosas y fallas continuamente. ¿En qué Dios crees? Ahora, cuando alguien te responde esa pregunta y dice, no, también es información relevante. Y oye, pero ¿en qué Dios crees? En ninguno, te dice, pues no. Pero es que para poder decir que no creo en algo, tengo que tener una idea de ese algo, ¿cierto? Y la pregunta sería, ¿en qué Dios no crees? En ese Dios, como decía, de la religión y de las reglas, donde solamente tienes que hacer cosas, porque ese no es el Dios vivo y verdadero del cual nos hablan las Escrituras. Entonces, está bien no creer en ese tipo de Dios. En el Dios, no crees en el Dios que de repente tú piensas que te falló en determinado momento de tu vida. En el Dios que tú dices, oye, pero ¿por qué ese Dios permitió que falleciera tal persona? ¿En ese Dios no crees? Porque el problema que vemos es que en el fondo no es tanto si creo o no creo en lo que yo entiendo que sea Dios, sino cuál es el concepto de Dios. ¿Cuál es el concepto que yo tengo tras esa palabra? Y la idea, de este mensaje es poder hablar un poco de ese proceso. Eso que pasó en Nabucodonosor, cuando él de alguna manera tuvo que encontrarse con Dios y empezó a conocerle. De verdad. Y el tema es ese, cómo enfrentar la problemática alrededor de conocer a Dios. ¿De acuerdo? Porque Él es un Dios susceptible de ser conocido. Y hoy vamos a ver, cuando adentremos en las Escrituras, qué es lo que pasa en su vida. Y Él mismo da testimonio de cómo fue este proceso. Pero ¿qué les parece si antes de empezar con el texto vamos a orar? Oramos, ¿me acompañan, por favor? Señor, estamos aquí necesitados de ti. Por favor, ayúdanos. Permite que tu Espíritu Santo obre, que podamos volver a casa distintos. Porque tu palabra hizo impacto en nuestros corazones y porque tú vas a seguir haciendo la obra en nuestras vidas. Señor, por favor, no permitas que asumamos el tiempo como una rutina, como lo que toca el domingo, sino que podamos escucharte a ti, Señor. Ayúdanos, por favor, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y bueno, hay 3 puntos que queremos compartir, que en realidad son 3 aspectos del mismo concepto, ¿no? Es el tema del conocimiento de Dios. Entonces, es un solo dilema que tiene 3 ángulos, 3 aspectos que vamos a analizar. Cada uno le hemos puesto un nombre distinto, pero en realidad es un solo pack que se presenta, digamos, en conjunto cuando tenemos este problema de conocer a Dios, ¿no? Y el primero es el dilema que le hemos puesto de la falsa seguridad. Ahora, quisiera que me acompañes, por favor, a Daniel 4:4. Si vemos en el texto y que se ha leído, vemos que hay un giro en cuanto a la redacción. Hasta antes, Nabucodonosor está en tercera persona. En el capítulo 4, Nabucodonosor está en primera persona. Yo Nabucodonosor, que era el rey del imperio babilonio en ese tiempo, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, Daniel está recogiendo el testimonio de Nabucodonosor directo, sea porque Nabucodonosor lo haya escrito o no. Está tomando esa figura y dice, ¿sabes qué? Voy a recoger el testimonio de Nabucodonosor tal cual él lo expresa. Y por eso tenemos ese tipo de redacción que cambia en el capítulo 4. Y mira lo que dice 4:4 primero. Dice, yo Nabucodonosor estaba tranquilo en mi casa y próspero en mi palacio. ¿Cuántos podríamos decir estoy próspero en mi palacio? ¿No? Acá tranquilo, ¿no? Estoy pasando el tiempo en mi palacio, ¿no? Está por ahí el lago que he hecho artificialmente, los esclavos van a hacer alguna obra después,
no sé qué hacer en una de las 300 habitaciones que debe tener mi palacio. El tipo estaba ahí. Y es interesante porque tú puedes decir, claro, ¿quién fuera como Nabucodonosor, no? Todo el poder, todo arreglado, todo listo, ha hecho lo que da la gana, lo que ve lo tiene, ¿cierto? Y en el mundo podríamos decir, oye, ¿quién como él, no? Qué buena idea. ¿Quién como el presidente tal o cual, no? ¿Quién como esas personas que tienen la vida arreglada, ¿cierto? Y a veces eso es algo normal que viene a nuestra mente, ¿no? ¿Y quién como tal? Pero el versículo 5 contrasta con el 4. Mira lo que dice. Dice, tuve un sueño, que lo hemos escuchado ahora en la lectura bíblica, que me hizo temblar. Y estas fantasías estando en mi cama y las visiones de mi mente me aterraron. Acá hay un contraste. Fue tan fuerte ese sueño que llama a todos los adivinos, para que le digan qué significa el sueño. Él tiene que saber cuál es el significado porque entiende que hay algo, porque le ha robado la paz. Y es curioso porque entonces Nabucodonosor, que es el ejemplo de la gente que tiene la vida arreglada, digamos, también sufre eso mismo que sufrimos todos nosotros, ¿cierto? ¿No? Aquellos problemas de, oye, ¿cómo salgo adelante? ¿Qué hago porque fracasó este negocio? ¿Cómo salgo de mis deudas? ¿Cómo soluciono mi familia que está rota? ¿Cómo soluciono esta vida mía que está rota? No sé cómo solucionarlo. Y pareciera que hay otro tipo de gente que no tiene ningún problema, pero la palabra es clara en ubicarnos a todos en el mismo momento, ¿no? Y todos estamos de alguna manera igual. Ese hombre al que se le cruza dice, ¿sabes qué? Ese muere. Al horno de fuego. Ese hombre que dice, cuando tú te arrodillas, digo que te arrodillas, te rodillas, bailas, haces lo que quieras porque yo mando. Ese es Nabucodonosor. Vimos el capítulo 3, ¿cierto? Teníamos a Ananías, Misael y Azarías. Esos tres se le dijeron, no lo vamos a hacer, ya, horno de fuego. Se acabó el problema. Yo no voy a discutir. Yo soy Nabucodonosor. Ese era ese hombre. Y ese hombre estaba aterrado y temblaba. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo que nos pasa a todos. Quisiera compartir con ustedes una imagen que habla un poco de eso, ¿no? Esta imagen, que más o menos, ahí está, que nos podemos dar una idea de dónde está, ¿no? Estamos en Saturno más o menos, literalmente la imagen fue tomada en Saturno. Y es 1.4 millones, digamos, de distancia de la Tierra. Ahora, 1.4 millones suena un montón, yo lo sé. Pero en términos del universo, 1.4 millones es como cruzar la calle, ¿no? A la vuelta de la esquina. Ahí nomás, cruzando la calle, ves esto. Entonces, esta sonda que está yendo no sé a dónde, toma la foto y nos ubica de una manera especial. Aquí estamos. Y en ese momento, la cosa queda un poco más clara, ¿no? Estamos en ese punto azul. Y todo lo que yo puedo haber trabajado para construir mi seguridad, ¿no? Y la idea que puedo tener de mi seguridad diciendo, ¿sabes qué? Yo tengo seguridad porque tengo una carrera, porque he estudiado, porque tengo dinero, porque tengo contactos, porque tengo juventud, porque tengo buena apariencia, porque tengo inteligencia, porque tengo lo que sea que tenga, se cae a pedazos, porque todo eso está en el punto azul. Y querer asirme a ese punto azul, aunque claro, como vivimos en él, parece más grande, ¿cierto? Sin duda. Pero si con la perspectiva correcta entendemos cuál es la dimensión de donde estamos y de alguna manera tener una idea de quién es Dios. Sobre la base de quién quieres tener tu seguridad. ¿En la base de dónde? ¿Dónde la vas a enraizar? ¿En el punto azul o en Dios? Que creó todo eso. Mi Padre creó todo eso. Todo el universo, yo creo en Él. Y cuando Dios se refiere a la gloria de los hombres, Él lo asemeja a la hierba. Dice, mira, toda la gloria de los hombres, a la persona que vea lo mejor, Nabucodonosor, lo que tú quieras. Esto es como la hierba, la persona. Y su gloria como la flor de la hierba. ¿Y qué pasa con la flor de la hierba? Se seca. La hierba se seca y la flor se cae. Como diría mi papá, chau rosa, ¿no? Murió. Y así es. ¿Por qué?
Porque estamos ahí, sujetos a la temporalidad. Y todo lo que yo pienso que es estable, sobre lo cual puedo apoyarme en un momento a otro, ya no lo es. Para Nabucodonosor, toda esa estabilidad, su palacio, todas las cosas que tenía, todo ese poder que creía que tenía, se fue. Ya no estaba en la seguridad. Se le arrebató un sueño. Un sueño. Y ese sueño traía consecuencias, vamos a verlas, ¿no? Porque esa seguridad que termina siendo nada es un ejemplo para mi vida y para tu vida. Toda seguridad en el punto azul depende del punto azul, ¿verdad? Y eso no es estable, a pesar de que parezca serlo. Y a pesar de que parezca que hay gente que tiene la vida arreglada y el resto, esa vida nunca está arreglada si Cristo no está en ese corazón. La vida se arregla solo con Jesucristo, no con cosas del punto azul. Mira lo que dice Hebreos 10, hablándonos de cómo enfrentar las cosas, de cómo hacer ese cambio y cómo conocer a Dios, de tal manera que ya no estemos atornillados al punto azul. Mira, dice, Hebreos 10:23 dice, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Y es interesante porque habla de un Dios que promete y de una esperanza firme del que recibe la promesa. ¿Por qué? Porque el que prometió es fiel. Mi Dios no es un Dios donde simplemente es alguien donde recurren personas débiles mentales porque no tienen mejor opción. Mi Dios es un Dios fiel. El Dios que revela la Escritura es un Dios fiel. Y eso, tú dices, oye, pero ¿y esto que me pasó? ¿Y esto que fue dañino para mí? ¿Cómo puedes hablar de un Dios fiel con eso? Vamos a entrar en ese tema en el siguiente punto. Pero por ahora, entender esto, ¿no? Él promete y yo me aferro a sus promesas y aferrado a sus promesas puedo andar. Ahora la pregunta que quisiera hacerte a ti es, ¿cuántas promesas de Dios tienes por cumplir? ¿O estamos andando en la inercia? En la inercia de, sí, es fin de semana, es domingo, hay que ir a la iglesia. Sí, nos toca el grupo pequeño, hay que ir al grupo. Hay que hacer, ¿no? Y no está mal hacerlo. El punto es, vivir en función de eso que Dios tiene para nosotros y que nuestra esperanza sea algo claro y que tengamos promesas que el Señor nos haya dado y que estemos esperando que se cumplan porque Él es fiel. El ejemplo de Abraham está justamente versículos después, en el capítulo 11 de Hebreos. Él habla de que por la fe, Abraham, ¿qué hizo? Él dejó, ¿no? Él obedeció y salió de la tierra. Y moró en tierra extraña. Esa tierra es la tierra que Dios le había prometido, pero decide vivir en esa tierra, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y es interesante ese término, la ciudad que tiene fundamentos, porque vemos nuestra Lima, ¿cierto? Y vemos cómo se caen las instituciones. Cómo el aparato judicial que debería funcionar no funciona. Cómo los policías son comprados. Cómo las autoridades miran para otro lado. Vemos todo eso. Y eso es coherente con una ciudad que no tiene fundamentos. Abraham dice, no, yo espero otra ciudad, la ciudad que tiene fundamentos. Mirando hacia la eternidad, ¿verdad? Y yo puedo andar confiado en las promesas de Dios, confiado en su fidelidad, o buscando seguridad aquí y ahora en el punto azul. La decisión es tuya. Y es parte del problema de conocer a Dios, porque si mi Dios no es un Dios fiel, entonces tiene sentido que yo busque asegurarme acá las cosas. Pero si mi Dios es quien dice ser, tiene sentido que yo me olvide un poco de la seguridad del punto azul para buscar la seguridad exclusivamente en Él. El segundo aspecto de este dilema es la comprensión, lo vemos comprensión carnal. Hemos podido poner comprensión
carnal, comprensión limitada, comprensión material, cualquiera de esos términos sirve en realidad. Y quisiera ir contigo a Daniel 4:18. Al versículo 18, que es el último versículo que se leyó al inicio del mensaje. Nabucodonosor habla y dice: ese es el sueño que yo, rey Nabucodonosor, he tenido. Y tú, Belsasar es el nombre que le pusieron a Daniel, ¿de acuerdo? Dime su interpretación, ya que ninguno de los sabios del reino ha podido darme a conocer su interpretación, pero tú puedes, porque el Espíritu de los dioses santos está en ti. Y es curioso, ese término, el Espíritu de los dioses santos, con ese, ¿no? Eso cuadra con la descripción de quién es Dios según la Escritura. ¿Dioses santos? ¿Tiene sentido? ¿Verdad que no, no? Porque habla de un solo Dios la Escritura, ¿cierto? Entonces, esa idea, esa expresión que tiene aquí Nabucodonosor, cuando dice: ven porque el Espíritu de los dioses santos está en ti, así que habla más bien de su propia idea de cómo eran las cosas. Porque Nabucodonosor tenía muchos dioses. Es más, cuando llegan esos 4 chicos, y en realidad todos, les cambian los nombres, ¿no? Buscando asimilarlos culturalmente, digamos. A Azarías, Ananías y Misael le cambiaron los nombres por Sadrach, Mesach y Abednego, vinculados a nombres de los dioses babilonios de ese momento, ¿cierto? Y Belsasar es el nombre de un dios, ¿no? Que era el dios particular de Nabucodonosor. Entonces, el tema aquí es: oye, tú que tienes eso que no sé cómo es, pero funciona, ven. Tus dioses, pues, santos, que están en otro lado, separados, ven, ¿no? Tú vas a poder resolver esta cosa. Y es curioso porque en el capítulo 3, que oímos la semana pasada, ¿qué pasó? ¿No habían 3 personas que se metieron en un horno de fuego y no les pasó nada? Nabucodonosor mismo no dice: oye, vio un cuarto como hijo de dioses. No lo vio ahí, no vio con sus ojos un tremendo milagro. Y ahora dice: oye, sí, esos dioses que tú tienes, ellos te van a revelar las cosas. ¿Se dan cuenta? O sea, pese a haber tenido un encuentro con un milagro portentoso, la mente de Nabucodonosor se quedó igual. Se quedó viendo las cosas de manera horizontal. Porque lo mínimo que uno dice: oye, ¿y quién es ese Dios? Quisiera conocer ese Dios que ha logrado esto. No, nada. Dice: no, todo se queda igual. Porque su mentalidad seguía ahí. Y a veces esa óptica de funciona o no funciona, ¿no? ¿No les ha pasado que algunas personas dicen: sí, no, eso de la iglesia no funciona para mí, ¿no? Eso de ir no funciona. Como si estuviéramos hablando de una máquina, ¿no? ¿Funciona o no funciona la cafetera? ¿No? Le enchufas, no funciona, ¿verdad? Pero una relación con el Dios vivo y verdadero no se trata de si funciona o no funciona. Yo creo en el Señor Jesucristo porque es real. Y la realidad espiritual de quién es Él, lo que Él ha hecho y lo que sigue haciendo en mi vida y muchos de los que estamos aquí, es la que va cambiando y transformando nuestra vida de victoria en victoria, de la victoria en Cristo, se va manifestando en nuestra vida poco a poco. Yo no creo porque funcione para mi vida o no funcione. Y esa óptica carnal, simplemente decir: no, pero me pasó algo malo, entonces es que me alejo de Dios. No, Dios permitió que tal persona, entonces me alejo de Dios. Dios permitió, entonces me alejo de Dios. Como si lo que pasara dependiera, ¿no? Mi relación depende de lo que sea todo exactamente como yo quiero. ¿Qué Dios es ese que hace exactamente las cosas como yo las quiero? Yo soy el Dios. Cuando yo quiero que sean las cosas como yo quiera y Dios me peleo con Dios porque no hace lo que yo quiero, entonces ¿quién es Dios? ¿Verdad? Ese es nuestro problema. Y en esa comprensión carnal, todo lo vemos de manera horizontal. Y no hay un discernimiento espiritual de lo que está haciendo Dios. Mira, estos 4 chicos, entre muchos que fueron tomados de Jerusalén, ellos tuvieron que ser sacados de ahí, ¿cierto?
Y en el momento en que son sacados no se imaginaban lo que iba a pasar, no se imaginaban el horno de fuego, no se imaginaban que Nabucodonosor en un momento se iba a volver loco. O sea, no se imaginaban nada de lo que Dios estaba haciendo con ellos. Simplemente fueron, ¿sí? Entonces tenían una opción, tenían varias opciones, pero tenían una opción de decir, ¿sabes qué? No es posible que Dios nos haya abandonado, dejamos a Dios. ¿Pero qué hicieron? Humildemente aceptaron que Dios era Dios. Dijeron, ¿sabes qué? Dios está permitiendo esto. Y yo voy a aceptar eso porque voy a dejar que Dios sea Dios. Y yo voy a ser su siervo. Yo voy a ser alguien que lo sigue. Yo voy a ser alguien que está dispuesto a someterme a ese Dios. Y ellos podrían hacer frente a Nabucodonosor porque veían en Dios una figura mucho mayor que la de Nabucodonosor. Y decían, sí, tú estás en el punto azul. Yo sirvo al Rey de Reyes, Señor de Señores. Esa realidad era lo que permitía eso. Pero a veces no nos ubicamos correctamente y nos desubicamos. Y poco a poco queremos reclamar cosas como si fuéramos Dios. Yo sé que es difícil lidiar con las situaciones complicadas, ¿cierto? Con pérdidas, con dolor que puede haber en tu vida, con daño que te puedan haber hecho. Y sin duda, estamos más que dispuestos, pastores y guías aquí, para poder ayudarte en ese caso por caso, porque no podemos generalizar, ¿cierto? Pero la realidad es que Dios es Dios y a veces tenemos que ubicarnos nosotros. Yo tengo una frase que le digo a uno de mis hijos que le sonará extraño, ¿no? De repente. Que a veces quiere hacer lo que quiere, ¿no? Que no quiere obedecer. Que quiere seguir viendo televisión, que quiere seguir jugando, no quiere hacer tareas. Es extraño. Mi hijo es raro, sin duda, ¿no? No se parece a ninguno de los que estamos acá, ¿cierto? Ninguno. Todos yo sé que eran... Y buena parte le tengo que decir, oye, hijo, a ver, ¿quién es el papá acá, no? ¿Y quién es el hijo? Porque si tú quieres, hacemos una cosa. Yo hago tus tareas y tú haces las mías, ¿no? Y en ese momento él reflexiona, dice, no me conviene esto, está a pérdida, a pérdida. No, tú eres el papá, ya, ok. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ya está bien. Porque necesita ubicarse. Porque yo necesito ubicarme muchas veces delante de Dios. Mira lo que dice Isaías 57. Isaías 57 habla de cómo ubicarnos y quizás cómo era esa comprensión que tenían estos jóvenes. A pesar de haber sufrido tanto, tenían esta comprensión. Isaías 57, 15. Porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. ¿Qué tal elección, no? ¿Qué tal la invitación de Dios? Dice, yo estoy aquí, muy, muy, muy lejos. Yo soy el dueño de todo, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles son los requisitos para entrar en esa comunión conmigo? Dice Dios. ¿Qué dice? ¿Ganarle a todo el mundo? ¿Ser la persona más intachable? ¿Tener la vida arreglada? ¿Qué dice? Él dice, no se trata de lo que vayas a hacer, sino de la disposición de tu corazón. ¿De qué habla? De tener un espíritu humilde y un corazón contrito. Impresionante, ¿no? Claro, porque todos podemos hacer esto. Pero tenemos que rechazar el patrón del mundo que nos lleva a querer crecer, querer avanzar, querer sobresalir, para más bien querer humillarnos y querer postrarnos y querer estar dependiendo de Dios. Para poder comprender la realidad espiritual y tener discernimiento, necesitamos ir en esa dirección. Y ahí se obra ese cambio, ¿no? Mira cómo termina Daniel 4. Nabucodonosor dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo y ensalzo y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son verdaderas y justos sus caminos. Él puede humillar a los que caminan con soberbia. ¿Cómo llegó del punto A al punto B? ¿Cómo llegó Nabucodonosor de ese punto, del punto de la soberbia, independencia, a este otro punto? Lo que pasó no fue que Dios pasó por alto lo que le había dicho, sino que en efecto le pasó eso.
Nabucodonosor experimentó 7 años una suerte de disciplina de Dios que lo llevó a estar y a pensar y a comportarse como bestia. Y fue arrojado a los hombres y él vivió así durante 7 años. Y en un momento, Dios le permite recapacitar y él reconoce quién es el Dios Altísimo, y que él tiene el gobierno y que él puede poner a quien le place en el poder de turno. Y en ese momento todo cambia y su reino es vuelto. Y él puede nuevamente regresar a ser rey, pero ya no como antes, sino como un rey que ha aprendido y que entiende quién está por encima de él. Nabucodonosor conquistó todo lo que le dio la gana, pero fue conquistado por el Dios de estos 4 jóvenes. Y eso es maravilloso. Pero nos habla de este proceso, donde lo que no pudo hacer ese milagro portentoso del capítulo 3, lo logra la disciplina y el sufrimiento. Yo no sé por qué tipo de circunstancia, prueba estás pasando. No lo sé. Pero si tú estás en Cristo, eso por lo que estás pasando tiene un propósito. Y el Señor está haciendo algo en tu corazón a través de eso. Yo no sé exactamente cuánto tiempo va a durar. No puedo manejar eso. Lo que sí puedo saber es que Dios es un Dios que consuela y que puede estar fortaleciendo tu fe de alguna manera en medio de esa prueba tan difícil. Primero Pedro habla de que nuestra fe necesita las pruebas para perfeccionarse. Y como el oro que es purificado al calor, nuestra fe es purificada por las pruebas, para que en ella sea hallada gloria, honra y alabanza. ¿Para quién? Para Cristo. Y tú puedes cambiar esa aflicción por adoración, sabiendo de que después esa fe vas a poder servir para el Señor. Tú me vas a sacar de esto y con esta fe voy a poder honrarte a ti. ¿De acuerdo, hermano? Finalmente, el dilema de la superficialidad. El dilema de la superficialidad. Ha pasado 1 año desde el sueño, pasó el tiempo, ¿no? Y en un momento a Nabucodonosor le sucede algo que lo relata Daniel 4, versículos 30 al 32. Vamos a leerlo. ¿De acuerdo? Dice, aquí está. El rey reflexionó y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real, con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Es una pregunta retórica, porque la respuesta para él era sí, claro que sí, ¿no? Versículo 30 dice, aún estaba la palabra en boca del rey, cuando una voz vino del cielo, Rey Nabucodonosor, a ti se te declara, el reino te ha sido quitado, y serás echado entre los hombres, y tu morada estará con las bestias del campo, y te darán hierro para comer como al ganado, y 7 años pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres, y que lo da a quien le place. Y esto pasó en ese momento durante 7 años, y pasó como el Señor había dicho. Y es curioso porque, como les decía, no es que podamos separar, este pasaje nos habla de esto en particular, sino este pasaje está hablando de las 3 cosas. De una seguridad falsa de Nabucodonosor en toda esa majestad, lo que había conseguido, en su gloria, en las maravillas que había tenido. Una comprensión completamente horizontal que no iba más allá del terreno espiritual. Y por supuesto, una superficialidad. Porque si es que no tengo un conocimiento y no avanzo en una vida espiritual profunda, mi fe va a ser siempre superficial. Y es curioso porque hace 1 año le habían avisado, ¿cierto? Y ahí se ha dicho, guerra avisada no mata gente, ¿no? Entonces mi mamá me repetía eso. Pero lo curioso es que las guerras avisadas eran las que más gente mataba, ¿no? O sea, dice, te advierto, no hagas esto, guerra avisada no mata gente, y todos terminamos muertos en la casa. ¿Por qué? Porque somos humanos, ¿cierto? Porque nuestra necedad apunta y dice, no, es que yo quiero, pero sé lo que va a pasar, pero ¿y si no se entera? ¿Y si no me agarran? ¿Y si no pasa? ¿No? Pero al final nunca te puedes engañar a ti mismo, ¿no? Y Nabucodonosor
va en ese proceso y cae exactamente en lo mismo porque no es capaz de entender, no es capaz de arrepentirse y moverse en otra dirección. Y es curioso, ¿no? Porque tú puedes decir, ¿sabes qué? Pero yo creo en Dios. Y claro, la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Porque reconocen quién es Dios. Y tiemblan ante su poder. Sin duda, ¿verdad? Pero el problema para los cristianos es que nos podemos conformar a deambular en una fe superficial y quedarnos ahí, ¿no? Saber contenido bíblico, tener contenido bíblico en nuestra mente sin ser transformados. Haber recibido información y entender el proceso de la gracia sin que esa gracia impacte nuestra vida, sabiendo de que Dios nos da esa gracia para no quedarnos en ningún tipo de pecado, sino para vivir en santidad, ¿verdad? Asistir y tener reuniones y podemos venir aquí, que está muy bien, pero solo mi fe es asistir a una reunión sin que mi vida esté rendida, voy a tener un problema permanente. ¿Cómo sé que mi fe es superficial? ¿Dónde está mi seguridad? ¿Mi seguridad radica en el punto azul? ¿Cómo es mi visión de las cosas? Mi comprensión es plenamente material y Dios está fuera de esas cosas. Simplemente me dedico a hacer las cosas porque hay que resolver y quiero que Dios me ayude a resolver estas cosas en mi vida y no me interesan sus planes y propósitos. Ten cuidado, tu fe puede estar siendo superficial. Porque es fácil quedarnos con la dinámica de cumplir, ¿no? Yo ya vine y cumplí. Cumplí con Dios. Qué bueno, ahora sí. Hacer lo que en realidad quería hacer de todo el día. Hay que tener cuidado porque eso puede meterse en nuestra mente, ¿verdad? Y yo puedo decir, claro, conozco las fórmulas, conozco las prácticas, conozco lo que tengo que hacer, conozco todo eso, pero la realidad es que una fe superficial no va a sostenerte en momentos de crisis, no va a hacer nada en tu vida. Es decir, entonces el cristianismo no funciona. Pero no funciona ¿por qué? En principio ya hemos hablado de que no se trata de funcionar o no funcionar, ¿cierto? Pero no funciona en principio porque no hay un cambio, no hay un cambio profundo y solo queda en la superficie. Mira lo que dice Colosenses 2, 6 al 10. Hablando de cómo nos pide el Señor vivir nuestra fe. Versículo 6, Colosenses 2 dice, por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él. Versículo 7, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Entonces, pensamos, ¿no? O sea, recibió a Cristo, listo, todo está de bajada. No hay ningún problema, no hay nada que hacer, recibe a Cristo y todo solucionado, se acabó la discusión. ¿Eso es lo que dice el texto? ¿Verdad que no, no? Lo que dice es, de manera que recibieron a Cristo, ok, punto 1, punto 2, anden en Él, vivan conforme a Él. ¿Y cómo se hace eso? Eso se hace, en inicio dice, arraigados, firmemente arraigados, edificados y confirmados en su fe. Arraigados habla de echar raíces. Que yo echo raíces en las realidades eternas, echo raíces en quién es Jesús. Él define quién soy. Ya no el punto azul, Cristo. Y mi identidad se basa en que yo soy un hijo de Dios. No lo que me diga el mundo, no lo que me diga otra persona, no lo que el enemigo quiera decirme a la cabeza. Y puedo yo tener tentaciones de cualquier tipo, pero la tentación no dice quién soy. Yo soy un hijo de Dios. Y sobre esa realidad empiezo a construir. Pues habla de arraigados y luego dice cimentados, que las promesas de Dios, que lo que Dios dice sea lo que cimente mi vida y pueda estar confiado y confirmado en mi fe, sea estable en mi fe por esa realidad primera. Es una cosa maravillosa, pero pareciera que en nuestro tiempo no es así, que es más una cosa como firmemente apegado a lo que yo quiero, lo que me gusta, lo que me parece. No, esto que dice mejor no. No, esto me gusta, esto no me gusta, esto me acomoda, esto no me acomoda. Estamos hablando de Dios. Él es Dios. Yo no. Tú no.
Esa es la realidad. Y si no hay un cambio de identidad y un cambio de dirección, entonces no voy a poder avanzar. Ese cambio es necesario. ¿Por qué? Versículo 9. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Ese hechos completos habla de haber recibido esa plenitud por estar en Cristo Jesús. Y puedo vivir y experimentar esa plenitud, pero ¿qué pasa si es que yo siento que mi vida está estancada? ¿Qué pasa si es que siento que no avanzo, que mi fe no avanza? ¿Será porque estoy buscando plenitud en otro lado? ¿En el punto azul? ¿Será porque algo de eso está llevándose mi corazón y que al final termino pensando más en eso? ¿Será que la cantidad de actividades y mi agenda tan llena se está llevando el hecho de profundizar en el Señor? Porque yo no llamo una relación profunda con el que voy echando raíces y que tenga cimientos, ¿cierto? ¿Será que la búsqueda de la presencia de Dios es algo que digo, no, pero no seamos tan exagerados? Todos tienen esos temas. Ya pasará. Pero ¿cómo que ya pasará? Lo que dice la palabra de Dios es firmemente arraigados, cimentados, confirmados. ¿No? Edificados, confirmados, que es cimentarse. Mi llamado es hacer eso. Dios me da promesas y yo mantengo firme mi esperanza. ¿En qué? En que Él es fiel y va a cumplir sus promesas. Pero si yo no tengo promesas, no estoy creciendo y profundizando en Él, entonces ¿qué está pasando? Estoy dejando que esa búsqueda de su presencia vaya a un segundo plano. Yo ya conozco a Dios. ¿No? ¿En serio? ¿Conocemos a Dios? ¿100%? ¿Todo lo que hay que conocer de Dios ya lo sabes? Somos aprendices. Conocemos muy poco. Hay todo un océano de Dios por descubrir. Y nos quedamos en la orilla pensando que hacer un castillo es disfrutar de todo lo que hay para Dios. Termino con esto. Estos 4 chicos debían ser asimilados por Babilonia, ¿verdad? Los trajeron, ven acá tú, te vamos a adoctrinar, te damos la comida, de 3 años te buscamos lavar el cerebro. Por eso los querían jóvenes para poder lavar el cerebro, ¿no? Es decir, queremos hacer de ti un babilonio o 24 babilonios para que nos sirvan. ¿De acuerdo? Queremos esto. Y ellos, como decíamos, se dieron cuenta de que esa presión por asimilarlos y porque sean lo que no son, estaba presente, ¿cierto? Y podían darse cuenta, Daniel 1:8, que comer de la comida de Nabucodonosor era contaminarse, ¿no? Propusieron el corazón no contaminarse con esto. ¿Por qué? Porque podían ver claramente que eso estaba en contra de lo que Dios quería y por lo tanto de su propia identidad. Entonces tenían esa claridad porque podían ver ese Dios que excedía el control que había en ese momento, que excedía el gobierno de turno, que excedía los problemas de turno, que excedía el sufrimiento, que excedía los placeres, que excedía el aquí y el ahora, que excedía mis pecados, mis tristezas, mis flaquezas, aquellas cosas con las que no puedo, mi pasado. Dios excede todo eso y por lo tanto puedo hacerle frente. No por mi fuerza, sino porque Él está ahí, porque su gracia siempre es mayor. Y tú puedes decir, oye, tú no sabes lo que yo he hecho. No, tú no sabes lo que me han hecho. Y es válido. Y puede ser muy trágico. Pero yo sí sé lo que Cristo hizo en la cruz. Y que con ese sacrificio Él abre la puerta de la gracia para ti y para mí. No para que nos quedemos ahí diciendo, ok, entonces soy ahora cristiano, tengo que ir a la iglesia. No es para eso. Es para poder disfrutar esa plenitud que hay en Dios y poder vivir mi vida no apoyado en un punto azul, sino apoyado en el Rey de Reyes, Señor de Señores. Tu vida, mi vida, no está a la deriva. Permite que el Señor te sostenga nuevamente y tómate de Él. Aférrate a sus promesas, porque Él es fiel, Él es todopoderoso, santo y nos ama al precio de la sangre de Jesucristo. Oramos, ¿sí? ¿Me acompañan?
Y quisiera pedirles que por favor podamos estar todos con los ojos cerrados. Quisiera hacer una invitación especial ahora a aquellas personas que de repente entienden que tienen que hacer un cambio, que ya no pueden seguir como estaban y que necesitan que Jesús entre, necesitan conocer no al Jesús de la religión, sino a ese Dios vivo y verdadero. Y quiero invitarte, si tú quieres conocer a Jesucristo y pedirle a Él que sea el Señor de tu vida, te arrepientes de cómo has vivido hasta ahora y quieres hacer un cambio en tu vida y quieres pedirle a Dios y quieres entregarle tu vida a Dios, yo quisiera invitarte a que pongas tu mano en alto y me gustaría orar por ti. Solo voy a orar, ¿de acuerdo? No va a haber nada más. Pero me gustaría saber por qué estoy orando. Dios le bendiga. Ya la vi, puedo bajar su mano. ¿Habrá alguien más que desee? Dios le bendiga aquí abajo, ya la vi. ¿Habrá alguien más que desee hacerlo allá arriba? Dios lo bendiga. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Ya te vi. ¿Habrá alguien más? No queremos presionar a nadie, pero si tú sabes que tienes que tomar una decisión, Dios te bendiga. Ya te vi, puedes bajar tu mano. ¿Habrá alguien más? Dios te bendiga. Ya te vi. Dios les bendiga allá arriba. ¿Habrá alguien más? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios la bendiga. Dios te bendiga. Dios la bendiga. ¿Habrá alguien más? Dios le bendiga. Ya la vi, puede bajar su mano. Gracias. Quisiera primero orar con todos aquellos que han levantado sus manos. Y si tú sabes que deberías haber levantado tu mano y no lo has hecho, también ora con nosotros. Te invito. ¿Vamos a orar? Sí. Señor, vengo a ti. Te necesito. Te pido que por favor tú entres a mi vida como el Señor y mi Salvador personal. Me arrepiento de cómo he vivido y necesito un cambio que solo tú puedes hacer. Reconozco que Jesucristo pagó el precio de mis pecados en esa cruz y te suplico que por favor tú me des una vida nueva. Te entrego esta vida que tengo. Dame una vida nueva. Lléname de tu Espíritu Santo y guíame, por favor. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Oramos todos. Señor, muchísimas gracias por todos esos amigos que están tomando decisiones de acercarse a ti. Te rogamos que tú hables a su corazón profundamente, Señor. Los llenes de tu Espíritu Santo y les pidas vivir una vida nueva, que todas las cosas viejas pasen y que todas sean hechas nuevas en Cristo Jesús, por ese poder maravilloso que obra en nosotros. Y Padre, nosotros, tus hijos, también queremos pedirte que tú nos ayudes, Señor. El mundo a veces nos distrae, a veces buscamos seguridad en aquellas cosas que están fuera de ti. Incluso aceptamos cosas que tú no quieres en nuestra vida. Y te pedimos que podamos vivir arraigados, edificados, cimentados en fe, como dice tu palabra. Porque nosotros hemos sido hechos completos en Cristo Jesús. Y queremos vivir y experimentar esa plenitud de quién eres tú, Señor, en nuestras vidas. Y vivir nuestra vida aquí y ahora, pensando y reflexionando y sabiendo que sabemos a dónde vamos. Padre, ayúdanos, por favor. Ayúdanos, por favor. Te damos gracias por esa obra que tú iniciaste y que tú vas a completar hasta el día de Jesucristo. Te damos gracias porque tú no nos has dejado. Y permítenos apoyarnos en tus promesas porque tú eres fiel, Señor. Y que podamos vivir vidas apropiándonos de la victoria de Cristo. Oh, gracias, Señor. Oramos en nombre que es por sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén.